Sí, y esto va ligado al siguiente tema. El siguiente tema que vamos a conversar tiene que ver con esta sección, la sección de quién es quién en las mentiras y pues la afirmación que hacemos es sin futuro en el largo tiempo. Va 3 semanas apenas, Pepe, 3 semanas y la semana anterior, el miércoles pasado, el presidente se tuvo que aventar 1 hora hablando ahí un choro mareador, nuevamente repitiendo de los medios de comunicación que no son afines, bla, 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 y que Madero había sido atacado y que él es igual que Madero, atacado, con todo ese rollo. Pero van 3 semanas y de las 3 semanas ha ido de la primera que presentaron varios casos a esta semana que presentaron solamente dos y muy endebles. Pero ya ni siquiera con la fuerza de decir en realidad que estas mentiras, bueno, decían que respecto al Tren Maya tenían alguna incidencia esas notas periodísticas. Yo creo que los medios lo que están haciendo es ya solamente tener como referencia la información del gobierno, que era lo que decíamos, era un asunto muy sencillo, ¿no? Para no estarme yo metiendo en broncas, utilizo sus mismas cifras y sobre ellas los ataco, porque de todas maneras el mal gobierno queda ilustrado en el día a día, si es que existe. ¿Para qué te metas a la especulación? Y yo creo que hay diferentes géneros en el periodismo, en donde, bueno, una cosa es tu análisis, como el caso que nosotros hacemos un análisis, aunque no nos, bueno, cuando menos yo no me reconozco como periodista, sino más bien como analista, ¿no? Pero los periodistas lo que dicen, bueno, pues ¿sabes qué? Ahora tomamos las cifras de ahí y se van a quedar sin material. El asunto es, van a utilizar los miércoles cuántas veces más quedándose ya sin material para poder tener esta sección bien alimentada. E insisto, yo creo que se equivocaron en la persona que hace estas presentaciones y pues desde luego que vamos a ir viendo a la baja el interés de esta sección y creo que se chamuscaron al haberla abierto porque no van a lograr el objetivo. De todas maneras, la gente que sigue atacando y va a seguir atacando al gobierno, lo va a seguir haciendo con la fuerza que ahora les va a dar, es decir, con las puras verdades del propio gobierno, con eso los ataco, porque además un gobierno federal siempre va a tener problemas normales de operación gubernamental, que es lo que se dice usualmente, el gobierno desgasta, Pepe. Sí, mira, definitivamente a esta parte, cuando la comentamos de inicio, no se le veía tanto futuro, sobre todo por como se le ha calificado y tampoco ahí, digo, no van a poder contradecirlo, ¿no? Hay quien lo decía, pues es una cortina de humo, ¿no? Es la intención de poner en el debate o en la agenda asuntos intrascendentes para no hablar de los realmente trascendentes, ¿no? Esa fue la visión de muchos desde un principio y también esta parte de exhibir a los adversarios y catalogarlos socialmente. Por ahí rescato una cuestión que AMLO declara muy al principio de su administración, precisamente en el tema de la prensa, de libertad de prensa, en donde él dice que la prensa debe regularse con la prensa, o sea que una crítica al gobierno no debía contrastarse a través de acciones represivas, censuradoras o de descalificación, sino a través de la difusión de otra información que debatiera y que corrigiera los planteamientos hechos. Y en esta parte de quién es quién en las mentiras, pues lo único que se ha hecho hasta donde yo he podido observar, me puedo equivocar, pues es como alguna corrección de números, ¿no? Porque incluso ellos hablan de dar, lógicamente, ahí de debatirlo, pero pues realmente pues no aportan datos contundentes que efectivamente te digan que son una mentira, sino simplemente que estás equivocado en algunos datos, lo cual da como consecuencia lo que tú ya bien comentaste, que es el tema pues de utilizar los propios datos del gobierno y lo que ha pasado incluso en esta intervención de Jorge Ramos, en donde llega con datos del gobierno y aún así Andrés Manuel le dice pues yo tengo otros datos, ¿no? Claro, pero estamos hablando, fíjate, es curioso. El presidente, desde que fue jefe de gobierno, hacía este tipo de conferencias mañaneras, ahora denominadas mañaneras específicamente, valga la redundancia, con la finalidad de marcar agenda. O sea, cuando tú marcas agenda, sabes perfectamente que todos los medios, ese es tu objetivo, ese es tu meta, que todos los medios hablen de lo que tú posicionaste en la conferencia de prensa. Ahora resulta que le llaman nado sincronizado cuando todos los medios
opositores, ¿no? Según ellos, toman como referencia ese tema. O sea, es un absurdo. Pero no solamente eso, los propios medios a favor del gobierno retoman esos temas. O sea, es una locura, es una parte psicótica de los planteamientos, porque si pones un tema en la mañana y, por ejemplo, regreso a clases. El regreso a clases no está fundado, no te lo hacen, en este caso, las dos veces que se ha pronunciado el presidente, no lo hace con fundamento en términos de que los realmente competentes en la materia, como sería Secretaría de Salud y Secretaría de Educación Pública, se presenten y fundamenten el por qué ya regresar a clases. O sea, no lo hace así. Entonces, él lanza el señalamiento, ¿no? Ya vamos a regresar y lo ves como, te decía yo, me recuerda ahí a Andrés Soler, ¿no? Así como el abuelito o el papá Gruñón, ¿no? Y vamos a regresar y da sus argumentos, pero que no están fundados y que tú asumes una responsabilidad que no te compete, porque en todo caso tendría que ser la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación. Al no hacerlo así, pues obviamente se pone de apechito para que el análisis político lo golpee a él, no se contraste lo que dijo la Secretaría de Educación Pública o la Secretaría de Salud, que es diferente, porque ahí ya entras a un asunto en donde tienes que debatir con los especialistas y darán sus puntos de vista. Por ejemplo, en materia de lo que es la parte psicoafectiva, yo no he escuchado nada más que a él diciendo que le hace daño a los niños la parte psicoafectiva, ¿no? De no regreso a clase. Pues no he escuchado a un solo psicólogo educativo, a una sola psicóloga educativa que dé sus argumentos, además fundados en investigaciones, ¿no? Y yo siempre lo he dicho, o sea, desde mi formación de la psicología, pues desde luego que yo podría tener un punto de vista discordante con afirmaciones fuera de lugar. Pues cuando entras en esta parte, estimado Pepe, es ahí donde dices, realmente esta sección va a contribuir para que la propia prensa aprenda a regularse. Yo digo que no, de todas maneras va a seguir existiendo lo mismo, pero ahora en lugar de cometer hierros, creo que los periodistas van a tener mucho más cuidado de lo que ponen para evitar errores, y cuando se queden sin material, no sé qué van a hacer, Pepe. ¿Tú cómo te imaginas la situación? ¿En qué momento, no, van a cerrar la cortina de esa sección cuando ya no tengan otro elemento? Porque, por ejemplo, ¿qué pudo decir el presidente respecto al segundo video en donde vieron a su hermano recogiendo dinero? No dijo que fue mentira, trató de minimizar el acto de corrupción, pero no fue mentira, ¿no? Y no lo presentaron, por ejemplo, eso no lo presentaron en esa mañanera, ¿no? Así que, ¿cómo ves este escenario? Yo creo que esta parte está para que casi en lo inmediato desaparezca esta sección, ¿no? O sea, realmente, lo habíamos comentado en un principio, no se le veía futuro desde el hecho de que no ves el piso parejo en el trato, ¿no? Y un claro ejemplo, lo que tú estás comentando, o sea, lejos de descalificar o de decir o comprobar que era una mentira, lo que se hace es descalificar a las fuentes, ¿no? Pero anteriormente a esto, yo había escuchado algunas cuestiones, algunos planteamientos incluso de algunos amigos en donde decían que simplemente en el discurso de Andrés, pues ya se había expuesto anteriormente incluso al inicio de esta sección, cómo algunas de sus frases o eran mentiras o eran medios verdades, ¿no? Hay por ahí algunas notas en ese sentido. Y mira, por ejemplo, esto es del portal Verificando, y respecto al 1 de julio, al informe que da Andrés Manuel, en donde te dicen que comprobado, ¿no? El 66% de lo que él comentó son verdades a medias, ¿no? Identifican en total 24 frases expresadas por Andrés Manuel, de las cuales solo 8 fueron verdaderas, 8 son engañosas y 8 son falsas, ¿no? Tú habías comentado 2 aspectos significativos de lo que tiene que ver la actual administración. Decía, los datos adulterados ofrecidos
se refirieron principalmente a la supuesta mejora en seguridad y economía. El negar que existe enfermos de COVID-19 que no encontraron cama en algún hospital para su tratamiento médico, así como protestas y movilizaciones que se han registrado en los últimos meses, ¿no? Decían por ahí alguien con mucha razón y ser muy responsable en mi comentario, creo que cuando entras a una sección como esta, pues lo primero que debes de tener es calidad moral, ¿no? Eso es lo primero que debes de tener para poder, y los elementos, lógicamente, para contrarrestar lo que tú como consideras como una fake news o como una noticia falsa. Y en este caso, pues creo que eso es lo que les está faltando. Definitivamente, y ya hay quien les ha incluso, les ha vuelto a contradecir, es que a mí no me dijiste que mi noticia es falsa. Realmente lo que estás haciendo es exponer que los números son diferentes, ¿no? Entonces yo creo que esta sección pues está tendiente a desaparecer precisamente porque creo que es muy obvio que los periodistas pues van a cuidar más el sentido de sus notas para que no estar en esta sección, ¿no? Sí, 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 yo creo que ahí está muy claro lo que en breve veremos y vamos a ver cómo sacan la sección, ¿no? Que va a ser, así como la anunciaron como un platillo, a ver cuál es la salida digna que le dan a esto, o definitivamente que cambien a la persona que está conduciendo esta sección. Imagínate nada más el trabajo que hacen ahí con Jesús Ramírez Cuevas, ¿no? Tener que aventarte todos los días, todos los medios, ¿no? Tratando de conseguir alguna situación de esta. Eso le cuesta al erario público, es dinero del erario público, ¿no? Que no es nuevo, ¿eh? Es de todas las administraciones, incluso las alcaldías lo practican, Así esas áreas es, de comunicación social. así es. Entonces, eso es un gasto que, bueno, te serviría si en algo contribuyes para que las cosas sean distintas, pero al final del día creo que el debate circular que dice el presidente, sin esta sección se podría llevar a cabo sin problema, ¿no? Porque al final no hace nada más que repetir exactamente lo mismo en la sección que dice el presidente. Y bueno, yo creo que ya está muy claro todo esto que estamos dialogando en este momento.